Dicen que el duelo no tiene calendario, pero nadie me preparó para el momento en que la persona en la que más confías del mundo decide que tu dolor no importa. Me llamo Ana, y durante 30 años creí saber qué era el amor. Creí entender lo que significaba la familia. Estaba muy equivocada. El silencio de mi garaje se ha convertido en mi mejor compañero estos días. Es donde me siento cada mañana con mi café, mirando el espacio vacío donde solía estar nuestro Mustang de 1967. Las manchas de aceite en el hormigón son todo lo que queda de 3 décadas de sueños. Tardes de domingo y el eco de la risa de mi marido, Roberto, rebotando en estas paredes. Roberto murió hace 6 meses. Un infarto a los 58 años. Repentino, cruel y definitivo. En un momento estaba planeando nuestra escapada de fin de semana a la Costa del Sol, hablando de sacar el Mustang a pasear junto al mar. Al momento siguiente, los sanitarios del SAMUR me decían que no podían hacer nada más. En un instante, me convertí en viuda, y ese precioso coche rojo se convirtió en el único trozo de él al que podía aferrarme. Habíamos comprado ese Mustang cuando éramos jóvenes e insensatos, gastando un dinero que no teníamos en la carrocería oxidada de un coche que la mayoría habría mandado al desguace. Pero Roberto vio algo en él que yo no entendí entonces. Vio potencial. Nos vio a nosotros, trabajando codo con codo, devolviendo la vida a algo hermoso. Durante 30 años, pasamos los sábados en este garaje, sus manos enseñando a las mías a sujetar una llave inglesa, a escuchar el ritmo de un motor, a ver más allá del óxido y las abolladuras la obra maestra que aguardaba debajo. Aprendí que restaurar no es solo cosa de coches, es una lección de paciencia, dedicación y la fe en que las cosas rotas pueden volver a ser hermosas si estás dispuesto a invertir suficiente amor y tiempo. Cuando nuestro hijo Miguel era pequeño, se sentaba en un cubo de pintura vuelto del revés, mirando a su padre trabajar, haciendo preguntas interminables sobre carburadores y cadenas de distribución. Roberto se lo explicaba todo 2, 3 veces si era necesario, sin perder nunca la paciencia con unas manitas curiosas que querían tocarlo todo. «Algún día, campeón», le decía, «esto será tuyo. Entenderás lo que hemos construido juntos aquí». Esas palabras me atormentan ahora, porque, al parecer, Miguel lo entendió. Entendió que el coche era valioso. Entendió que yo era vulnerable. Entendió que una viuda en pleno duelo podría estar demasiado rota para defenderse cuando alguien decidiera robarle el último pedazo de su corazón. La llamada llegó un martes por la tarde, mientras yo ordenaba la ropa de Roberto, una tarea para la que había tardado 6 meses en armarme de valor. La voz de Miguel era alegre, informal, como si hablara del tiempo o preguntara qué había para cenar. «Mamá, tengo una noticia genial. Se acerca el cumpleaños de Sofía y he planeado algo muy especial. Nos vamos a Marbella 2 semanas. Hotel de 5 estrellas, tratamientos de spa, a todo lujo. Se lo merece, con todo lo que ha pasado. Con todo lo que ha pasado. Como si tener 35 años fuera ser una anciana. Como si sus pequeños problemas en el trabajo se compararan con perder al amor de tu vida. Como si su decepción por no conseguir un ascenso fuera equivalente a ver a los sanitarios trabajar frenéticamente sobre el pecho de tu marido mientras sabías, en el fondo de tu alma, que ya se había ido. «Suena fantástico, cariño», conseguí decir, doblando la camisa de franela favorita de Roberto con manos que no dejaban de temblar. «Seguro que le encanta. Aquí está el tema, mamá. El viaje es caro y ya sabes lo justos que vamos últimamente. Pero encontré una solución. Vendí el coche de papá. Saqué 45,000 euros. ¿Te lo puedes creer? Todos esos años que se pasó trabajando en ese trasto viejo, y resulta que valía algo. La camisa se me cayó de las manos. La habitación empezó a dar vueltas, y por un momento no pude respirar. Las palabras resonaron en mi mente como disparos, cada una acertando en su objetivo con una precisión devastadora. Vendido. El coche de papá. Valía algo. ¿Tú? ¿Qué? Mi voz salió como un susurro, apenas audible para mí misma. Que vendí el Mustang. Venga, mamá, no pongas esa voz. Estaba ahí cogiendo polvo. Papá ya no está y tú ni siquiera lo conduces. Al menos así sirve para algo bueno, para ayudarnos a crear recuerdos con Sofía. Papá habría querido que fuéramos felices,
¿no? Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Estaba ahí cogiendo polvo. El coche que Roberto había pasado 30 años restaurando. El vehículo que habíamos conducido en nuestra primera cita tras completar la restauración. El Mustang que aún olía ligeramente a su colonia. Y al acondicionador de cuero que aplicaba religiosamente cada mes. El coche donde nos habíamos sentado juntos apenas unos días antes de que muriera, planeando nuestro viaje de jubilación por toda España, trazando en un mapa todos los pueblos pequeños y las rutas panorámicas que queríamos explorar. «Miguel», dije, mi voz fortaleciéndose con cada palabra. «Ese coche no era tuyo para venderlo». «Técnicamente, mamá, en cierto modo lo era. Papá nos lo dejó todo a los dos. ¿Recuerdas? Y seamos sinceros. ¿Qué vas a hacer tú con un coche así? Tienes 55 años, no 25. Sofía y yo somos jóvenes. Tenemos toda la vida por delante. Nosotros sí podemos usar el dinero para construir algo que merezca la pena. Construir algo que merezca la pena. Con los escombros de mi matrimonio, de mis recuerdos, de mi última conexión con el hombre que había sido mi mundo durante 3 décadas. Quise gritar, exigirle que me dijera dónde estaba mi coche, insistir en que deshiciera la transacción que me había arrancado el último pedazo del legado de mi marido. En lugar de eso, me oí decir, «Ya veo». Esas 2 palabras llevaban el peso de cada decepción, de cada vez que había decidido morderme la lengua, de cada vez que me había tragado mi dolor para mantener la paz en una familia que, al parecer, no valoraba la paz cuando se trataba de mis sentimientos. «Ya veo». La respuesta de una mujer que había pasado 55 años aprendiendo a hacerse más pequeña, más silenciosa, más complaciente. Sabía que lo entenderías, mamá. Siempre has sido muy razonable. Y oye, Sofía dice que te mandará muchas fotos desde Marbella. Te encantará ver todos los sitios de lujo que visitemos. Fotos de mi nuera disfrutando de unas vacaciones financiadas con la venta del legado de mi marido. Imágenes de lujo compradas con la demolición de mi último santuario. Instantáneas de su felicidad construida sobre los cimientos de mi corazón roto. Después de colgar, caminé hasta el garaje y me quedé en ese espacio vacío donde solía estar el Mustang. El silencio era ensordecedor, lleno del fantasma de los recuerdos que nunca se crearían, de las conversaciones que nunca tendrían lugar. De las sesiones de restauración de los domingos por la tarde que nunca se reanudarían. Toqué la pared donde las herramientas de Roberto aún colgaban, cada una en su sitio, esperando unas manos que nunca volverían a sostenerlas. Y por primera vez desde su funeral, me permití llorar de verdad, no solo por mi marido, sino por la mujer ingenua que había creído que la familia significaba algo más que conveniencia y beneficio. Los días que siguieron a esa llamada se desdibujaron como acuarelas bajo la lluvia. Esperaba que Miguel volviera a llamar, que me dijera que había cometido un terrible error, que de alguna manera desharía la venta y me devolvería el único trozo de Roberto que me quedaba. Pero el teléfono permaneció en silencio, y ese silencio hablaba más alto que cualquier palabra. Cuando las publicaciones de Sofía en redes sociales empezaron a aparecer, cada una se sentía como una bofetada deliberada. Allí estaba ella, posando frente a sus asientos de primera clase con el pie de foto. Los sueños se hacen realidad cuando tienes al compañero adecuado. Sus dedos con la manicura perfecta sostenían copas de champán que probablemente costaban más que mi compra del mes, y su sonrisa irradiaba esa clase de alegría que proviene de conseguir exactamente lo que quieres, sin importar el coste para los demás. Las fotos no paraban de llegar. Sofía en un bikini dorado junto a una piscina infinita, con la leyenda «Viviendo la vida a tope en Marbella». Sofía recibiendo un masaje en algún spa exclusivo, con los brazos extendidos y una expresión de pura felicidad. Sofía de compras en boutiques de diseño, con los brazos cargados de bolsas de tiendas que yo solo había visto en revistas. Cada imagen era otro recordatorio de que mi duelo se había convertido en su placer, que el legado de Roberto se había transformado en su contenido para Instagram. Intenté llamar a Miguel 3 veces esa primera semana. Cada llamada iba directa al buzón de voz,
y mis mensajes no obtuvieron respuesta. Cuando finalmente me devolvió la llamada, su voz tenía el tono impaciente de alguien a quien molestan por una trivialidad. Mamá, ya hemos hablado de esto. El coche está vendido, el dinero gastado, y nos lo estamos pasando genial. ¿No puedes alegrarte por nosotros? Papá no querría que te obsesionaras con cosas materiales cuando su hijo está ahí fuera viviendo la vida al máximo. Viviendo la vida al máximo. Sobre las ruinas de mi matrimonio, mis recuerdos, mi conexión con el hombre que había amado durante 30 años. Quise preguntarle si recordaba tener 7 años, sentado en ese asiento del copiloto, mientras su padre le enseñaba a cambiar de marcha. Quise recordarle la mañana de Reyes en que, con 12 años, encontró una maqueta del Mustang debajo del árbol, una réplica exacta del nuestro, y cómo se le iluminaron los ojos mientras prometía que algún día cuidaría del de verdad. En lugar de eso, me encontré disculpándome. Lo siento, cariño. Tienes razón. Es que le echo tanto de menos. Y el coche era como... ¿Cómo qué, mamá? ¿Como un santuario? Eso no es sano. Sofía dice que tienes que centrarte en seguir adelante en lugar de vivir en el pasado. Quizá deberías plantearte ir a terapia de duelo o algo así. Sofía dice. Esas 2 palabras se habían convertido en el prefacio de cada decisión en la vida de mi hijo, de cada juicio sobre mi comportamiento, de cada crítica a mis elecciones. Mi nuera, que había conocido a Roberto durante exactamente 5 años, al parecer entendía mi proceso de duelo mejor que yo. Una mujer que nunca había perdido a nadie más importante que una mascota de la infancia, era ahora la experta en cómo debía yo procesar la muerte de mi marido. Quizá tengas razón, susurré, porque era más fácil que luchar, más fácil que explicar que algunas heridas no cicatrizan según los plazos de otras personas. Los vecinos empezaron a notar el garaje vacío. La señora Pérez, la de al lado, que siempre había admirado la brillante pintura roja y los detalles cromados del Mustang, me preguntó una mañana por qué ya no lo sacaba a pasear. Ah, lo vendió Miguel, dije, intentando que mi voz sonara natural, como si hablara del tiempo. Necesitaban el dinero para unas vacaciones. La expresión de su cara me hizo darme cuenta de cómo sonaba eso para alguien de fuera. Su gesto pasó de la curiosidad a algo que se parecía incómodamente a la lástima, y me vi a mí misma a través de sus ojos. Una viuda en duelo cuyo hijo había vendido su posesión más preciada para financiar el viaje de cumpleaños de su mujer. Lo siento mucho, Ana, dijo en voz baja. Sé lo mucho que ese coche significaba para ti y para Roberto. Su amabilidad casi me rompió allí mismo, en la acera, porque ella entendía lo que Miguel se negaba a ver, que el coche no era solo metal, cromo y asientos de cuero. Eran todas las mañanas de sábado trabajando codo con mi marido, cada paseo de domingo sin rumbo fijo, cada momento en que nos sentábamos juntos en el asiento del conductor y planeábamos nuestro futuro mientras el motor se calentaba en la entrada. La noticia corrió por el vecindario con la silenciosa eficacia del cotilleo de pueblo. Podía sentir la compasión en las miradas de la gente, la forma en que las conversaciones se detenían cuando yo pasaba, la delicadeza con que los amigos me preguntaban cómo estaba. Todos parecían entenderlo, excepto las 2 personas que más deberían haberlo entendido. Cuando Miguel y Sofía volvieron de Marbella, me invitaron a cenar para compartir sus increíbles experiencias. Me senté en su comedor, rodeada de bolsas del duty free y recuerdos, escuchando relatos detallados de cada comida, cada excursión, cada momento de sus vacaciones trascendentales. Mamá, tenías que haber visto el coche de alquiler que pillamos, dijo Miguel, enseñándome fotos en su móvil. Un Ferrari rojo descapotable. Sofía estaba espectacular en él. El color me recordó al viejo Mustang de papá. La verdad, el color le recordó al viejo Mustang de papá, como si ya fuera un recuerdo lejano, algo del pasado remoto en lugar del coche que había estado en mi garaje hacía solo 3 semanas. Como si 30 años de trabajo de restauración y recuerdos pudieran reducirse a una simple comparación de colores con un coche de alquiler que sería devuelto y olvidado en cuestión de días. Sofía se rió, apoyándose en el hombro de Miguel con la satisfacción de una mujer que había conseguido todo lo que quería.
Deberíamos regalarte un buen viaje, Ana. Quizá un crucero o algo más apropiado para tu edad. Marbella podría ser demasiado intenso para alguien como tú, pero hay muchas opciones fantásticas para viajeros senior. Apropiado para tu edad. Viajero senior. Tenía 55 años, no 90. Había viajado por el mundo con Roberto. Había subido montañas, explorado ciudades y conducido ese Mustang por carreteras que se extendían de costa a costa. Pero, al parecer, mi nuera había decidido que yo ya estaba lista para jugar a la petanca y los viajes del Imserso, demasiado mayor para cualquier cosa que pudiera considerarse una aventura. Es muy amable de tu parte, logré decir, viendo a Miguel asentir como si la evaluación de Sofía sobre mis capacidades fuera perfectamente razonable. Este era mi hijo, el niño que había criado, por el que me había sacrificado, el joven al que había apoyado en la universidad, en sus cambios de trabajo y en sus problemas de pareja. Y ahí estaba él, asintiendo mientras su mujer insinuaba que yo era demasiado vieja y frágil para cualquier cosa que no fuera el entretenimiento más sosegado. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que algo había cambiado en nuestra dinámica familiar. Ya no era la madre de Miguel, era su carga. No era la suegra de Sofía, era su inconveniente obstáculo para tener el control total sobre las prioridades de mi hijo. Me hablaban con la condescendencia paciente reservada a los parientes mayores que necesitan ser gestionados en lugar de respetados. Cuando Sofía me enseñó sus fotos favoritas de las vacaciones por tercera vez, señalando los detalles de diseño de sus trajes y explicando la exclusividad de cada lugar, me pregunté si esto era lo que Roberto habría querido. ¿Habría estado orgulloso de ver a su hijo financiando vacaciones de lujo, vendiendo los sueños que habíamos construido juntos? ¿Habría sonreído ante el displicente desdén de Sofía hacia nuestros 30 años de matrimonio como algo que yo necesitaba superar? El camino a casa esa noche se me hizo más largo de lo normal. Cada coche rojo que veía me daba un vuelco el corazón. Cada vehículo clásico me recordaba las mañanas de domingo en el garaje. Cada kilómetro entre su casa y la mía enfatizaba la creciente distancia entre quien yo solía ser y en quien me estaba convirtiendo a sus ojos. De vuelta en mi garaje vacío, me senté en la vieja silla de Roberto e intenté recordar qué se sentía al importarle a alguien. Al ser valorada por algo más que mi capacidad para aceptar en silencio las decisiones que otros tomaban sobre mi vida. El silencio era diferente ahora. No solo vacío, sino hueco, como si hasta las paredes entendieran que algo esencial había sido robado y nunca sería devuelto. Cerré los ojos e intenté oír la voz de Roberto. Intenté recordar su risa. Intenté sentir su presencia en el espacio donde habíamos sido tan felices. Pero todo lo que podía oír era la risa de Sofía y el desdén casual de Miguel hacia 30 años de amor reducidos al viejo coche de papá. Esa noche, comprendí que perder a Roberto había sido solo la primera pérdida. Ahora estaba perdiendo a mi hijo, mi sentido de la familia y mi creencia de que el amor era más fuerte que la codicia. El coche había sido vendido, pero también algo mucho más valioso. El respeto y la consideración que yo creía que me correspondían por derecho, como madre, como viuda, como un ser humano que había amado profundamente y lo había perdido todo. La invitación llegó en una cartulina cara, del tipo que Sofía exigía para cada evento social. Estás invitada a celebrar el 36º cumpleaños de Sofía, proclamaba en letras doradas, con especificaciones sobre el código de vestimenta y una nota sobre el lugar de alto standing que habían elegido. Me quedé mirando la invitación un buen rato, pasando los dedos por los detalles en relieve que probablemente costaron más de lo que yo gastaba en la compra de un mes. 36 años, y al parecer este hito requería una celebración digna de la realeza, financiada con la venta del trabajo de toda una vida de mi marido. La fiesta se celebró en el Club de Campo La Ribera, un lugar por el que había pasado en coche innumerables veces pero en el que nunca había entrado. El aparcacoches, las columnas de mármol, las lámparas de araña de cristal, todo hablaba del tipo de lujo que Sofía creía merecer, y que Miguel parecía feliz de proporcionar a cualquier precio. Llegué con mi mejor vestido, un traje azul marino que había comprado para las fiestas de Navidad de la empresa de Roberto hacía años.
Era clásico, elegante y probablemente desesperadamente anticuado para los estándares de Sofía, pero era lo que tenía, y guardaba recuerdos de noches en las que Roberto me subía a la cremallera, me besaba en el cuello y me decía que estaba preciosa. La primera hora fue una clase magistral sobre cómo sentirse invisible. Sofía era el centro de atención, rodeada de sus amigos y compañeros, deleitándolos con historias de Marbella. Cada pocas frases, gesticulaba dramáticamente, sus nuevas joyas captando la luz, su vestido de diseñador ondeando mientras recreaba momentos de sus vacaciones trascendentales. Y entonces Miguel me sorprendió con esta increíble tarde de compras. Contaba con entusiasmo a una audiencia cautivada. Me dijo que comprara lo que quisiera, que el dinero no era un problema porque habíamos recibido unos ingresos inesperados. Fue como un cuento de hadas. Ingresos inesperados. En eso se habían convertido 30 años de mi matrimonio en su vocabulario, no en el resultado de una planificación cuidadosa, una restauración amorosa o los sueños que Roberto y yo habíamos construido juntos. Solo ingresos inesperados, que habían aparecido en el momento perfecto para financiar sus fantasías de cumpleaños. Miguel estaba a su lado, disfrutando de la admiración de gente impresionada por su aparente generosidad. Le observé desde el otro lado de la sala, recordando al niño que ayudaba a su padre a cambiar el aceite, que prometió cuidar del Mustang algún día, que una vez me dijo que nuestra familia era lo más importante en su vida. Cuando Sofía abrió sus regalos, cada uno parecía más extravagante que el anterior. Bolsos de diseño, joyas caras, paquetes de spa que costaban más que el alquiler de mi piso. Chillaba de alegría con cada regalo, besando a Miguel dramáticamente y dándole las gracias por hacer todos sus sueños realidad. Finalmente llegó a mi regalo. Había pasado semanas eligiéndolo con esmero. Un álbum de fotos antiguo, encuadernado en cuero, lleno de fotos de nuestra familia a lo largo de los años. Fotos de Miguel de bebé, cumpleaños de la infancia, vacaciones familiares, graduaciones, fotos que incluían a Roberto, recuerdos del hombre que había ayudado a crear la vida que ahora financiaba esta celebración. Sofía lo desenvolvió con el mismo entusiasmo que había mostrado por todo lo demás, pero su expresión cambió al ver lo que era. Pasó unas cuantas páginas educadamente, su sonrisa volviéndose más forzada con cada una. «Oh, Ana», dijo con el tono que los adultos usan con los niños que les han regalado un collar de macarrones. «¡Qué detalle! Las fotos antiguas están bien, supongo. Muy sentimental». Lo dejó a un lado rápidamente, pasando al siguiente regalo sin una segunda mirada. Alguien le había regalado un pañuelo de seda que costaba más que la letra de mi coche, y su emoción volvió de inmediato. El álbum de fotos, con su cuidada documentación de la historia de nuestra familia, quedó olvidado en la mesa de regalos, mientras ella se probaba accesorios que probablemente serían descartados en menos de un año. Más tarde, me encontré sola junto a los ventanales que daban al campo de golf, observando las conversaciones ajenas y preguntándome por qué había venido. La respuesta, por supuesto, era la esperanza. La tonta esperanza de que quizá, en un entorno social, rodeado de la buena voluntad de una celebración, Miguel recordaría que yo era su madre, no solo un inconveniente que gestionar. Fue entonces cuando escuché la conversación que hizo añicos lo que quedaba de mis ilusiones sobre mi lugar en sus vidas. Sofía hablaba con su hermana. Sus voces se oían lo suficiente como para que yo captara las palabras que se repetirían en mi mente durante las semanas siguientes. «El tema de la suegra se está volviendo un poco incómodo», dijo Sofía, retocándose el pintalabios en un espejo de mano. «Sigue obsesionada con el coche viejo que vendió Miguel. Cualquiera diría que hemos cometido un asesinato o algo así». «¿Y qué más da?», preguntó su hermana. «Solo era un coche, ¿no?» «Exacto. Un coche viejo que estaba ahí cogiendo polvo mientras ella se lamentaba y se compadecía de sí misma. Miguel por fin hizo algo práctico con él, y actúa como si hubiéramos robado las joyas de la corona. Sinceramente, hay gente que no sabe cuándo pasar página. Estaba ahí cogiendo polvo. Las mismas palabras que había usado Miguel, ahora repetidas por su mujer como si hubieran discutido mi duelo y decidido juntos que era irracional,
inoportuno y, en última instancia, irrelevante para sus planes. Me ha regalado un álbum de fotos rarísimo esta noche, continuó Sofía, bajando la voz pero no lo suficiente, lleno de fotos del padre muerto de Miguel y todos esos recuerdos familiares de antes de que yo llegara. Un poco siniestro, la verdad, como si intentara hacerme sentir culpable por algo. Siniestro. 20 años de momentos familiares cuidadosamente documentados, fiestas de cumpleaños, mañanas de Reyes y graduaciones, se habían reducido a siniestro porque incluían al hombre que había sido el padre de Miguel, mi marido, la persona cuyo amor había hecho posible nuestra familia. Quizá necesite ayuda profesional, sugirió su hermana, terapia de duelo o algo. No es sano aferrarse al pasado de esa manera. Es lo que le digo a Miguel. Pero ya sabes cómo son los hombres para enfrentarse a sus madres. Él solo quiere mantener la paz. Incluso cuando ella se pone completamente irracional con todo. Irracional. Por amar a mi marido. Por echar de menos el coche que habíamos restaurado juntos. Por querer algún reconocimiento de que 30 años de matrimonio habían significado algo más que ingresos inesperados para financiar sus mejoras de estilo de vida. Allí estaba yo, con mi anticuado vestido azul marino, sosteniendo una copa de vino que no podía permitirme en una fiesta que celebraba un cumpleaños financiado con la venta de mis sueños. Y me di cuenta de que me había convertido en la villana de su historia, no en la viuda en duelo que lo había perdido todo, no en la madre que había criado, apoyado y amado incondicionalmente. Era el obstáculo, el problema, la mujer irracional que no podía pasar página lo suficientemente rápido como para hacerles la vida más cómoda. El trayecto a casa esa noche fue el más solitario de mi vida, incluso más que las noches posteriores al funeral de Roberto, porque entonces todavía creía que mi hijo me quería, que la familia significaba algo, que los lazos que habíamos construido durante 30 años eran más fuertes que los atractivos del dinero nuevo y el estatus social. Ahora entendía que había sido una ingenua. El amor, al parecer, era condicional. La lealtad familiar tenía un precio. Y una vez que te convertías en una molestia, una vez que tu duelo se volvía inoportuno y tus recuerdos siniestros, te eliminaban discretamente de la historia, relegándote al papel de pariente difícil que necesitaba ser gestionada en lugar de apreciada. En mi casa vacía, rodeada por el silencio que se había convertido en mi compañero constante, me senté en el sillón favorito de Roberto e intenté recordar cuándo había empezado a encogerme para adaptarme a la comodidad de los demás. ¿Cuándo había aprendido a disculparme por mis propios sentimientos, a minimizar mi propio dolor, a aceptar ser ignorada y menospreciada por personas que deberían haberme protegido y valorado? El álbum de fotos estaba sobre la mesa de la cocina, devuelto al remitente, rechazado como los recuerdos que contenía. Lo abrí en una foto de Miguel a los 10 años, sonriendo junto al Mustang con una llave inglesa en su pequeña mano, tan orgulloso de ayudar a su padre con la restauración. El niño de esa foto me había querido incondicionalmente, había prometido cuidarme cuando fuera mayor, había jurado que nada sería nunca más importante que la familia. Cerré el álbum y lloré por ese niño, y por la madre que había creído que sus promesas durarían para siempre. En algún punto del camino, ambos nos habíamos convertido en personas diferentes. La diferencia era que yo todavía recordaba quiénes solíamos ser, mientras que él parecía decidido a olvidarlo. Las semanas que siguieron a la fiesta de cumpleaños de Sofía pasaron como una niebla de resignación. Dejé de llamar a Miguel, de intentar explicar mis sentimientos, de esperar una comprensión que claramente no iba a llegar. En cambio, aprendí a vivir en el silencio de la aceptación, la tranquila desesperación de quien finalmente ha entendido que luchar solo hace que el rechazo sea más doloroso. Mis días adquirieron un ritmo de vacío. Café por la mañana en la cocina, mirando el álbum de fotos que me habían devuelto como correo no deseado. Paseos por la tarde por el barrio, evitando el contacto visual con los vecinos que me miraban con esa mezcla particular de lástima e incomodidad que la gente reserva para las tragedias ajenas. Programas de televisión por la noche que proporcionaban el ruido suficiente para ahogar el eco de mis propios pasos
en una casa que se sentía demasiado grande para una persona. El garaje se había convertido en mi santuario de duelo. Me sentaba en la silla de Roberto, rodeada de sus herramientas que nunca volverían a usarse, respirando el leve aroma a aceite de motor y pulimento de metales que aún persistía en los rincones. A veces cerraba los ojos e intentaba oír su voz explicando la diferencia entre un carburador y la inyección de combustible, o sentir sus manos guiando las mías mientras aprendía a usar una llave de carraca correctamente. Pero incluso esos recuerdos se estaban contaminando con el conocimiento de lo fácilmente que habían sido descartados, de lo rápido que 30 años de sueños compartidos se habían convertido en fotos de vacaciones y bolsos de diseño. El punto de inflexión llegó un martes por la tarde de octubre, exactamente 7 meses después de la muerte de Roberto. Estaba ordenando los materiales de su taller, aceptando finalmente que alguien debía usar esas herramientas, aunque ese alguien no pudiera ser yo. Cuando encontré la carta que le había escrito a Miguel, estaba guardada dentro de su caja de herramientas, sellada en un sobre que decía: «Para Miguel, cuando el coche esté terminado». La letra de Roberto, todavía fuerte y segura, dirigida al hijo que había amado tan profundamente, al chico que esperaba que continuara la tradición de las restauraciones de los domingos por la mañana y los paseos al atardecer por el campo. Me temblaban las manos al abrirla, sabiendo que estaba leyendo palabras destinadas a otra persona, pero desesperada por oír la voz de mi marido una vez más, aunque fuera a través de tinta sobre papel. «Hijo», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que la restauración del Mustang por fin está completa, y, lo que es más importante, que ya no estoy aquí para ver tu cara cuando te des cuenta de lo que hemos construido juntos todos estos años. Este coche nunca fue solo sobre el motor, los cromados o la pintura perfecta. Era sobre el tiempo, lo más preciado que un padre puede darle a su hijo. Cada mañana de sábado que pasamos en este garaje, cada herramienta que te enseñé a usar, cada momento de paciencia cuando cometías errores o perdías el interés, ese era yo invirtiendo en el hombre en el que esperaba que te convirtieras. Tu madre entendió este proyecto de maneras que me sorprendieron. Podría haberse resentido por las horas, el gasto, la grasa bajo nuestras uñas en la mesa. En cambio, se convirtió en parte de él. Aprendió a nuestro lado, hizo preguntas, nos trajo café y bocadillos, y nunca se quejó del tiempo que nos quitaba de otras cosas. El coche os pertenece a los dos ahora, pero representa algo que nos pertenece a los tres. La familia que construimos juntos, domingo a domingo. Cuídalo, hijo, pero, más importante aún, cuídala a ella. Nos ha dado a ambos más de lo que jamás podremos devolverle. Leí la carta 3 veces, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Roberto había entendido lo que el coche representaba. Había sabido que venderlo sería como vender la historia de nuestra familia, nuestro compromiso compartido, nuestro amor hecho tangible en acero, cromo y asientos de cuero desgastados por innumerables viajes juntos. Pero lo más devastador de todo era su confianza en Miguel, su fe en que el hijo que había criado honraría los valores que habían compartido, que protegería a la mujer que había apoyado sus sueños durante 30 años. Roberto había muerto creyendo que Miguel me cuidaría, que el coche seguiría siendo un símbolo de unidad familiar en lugar de convertirse en una víctima de la oportunidad financiera. Qué equivocado había estado. Qué ingenuos habíamos sido ambos al creer que el amor era más fuerte que la conveniencia, que las promesas significaban más que el beneficio, que los lazos familiares podían sobrevivir a la prueba del deseo individual. Doblé la carta con cuidado y la volví a meter en el sobre. Luego me senté en la creciente oscuridad del garaje, sintiéndome más sola que nunca en toda mi vida. Incluso mi duelo había estado equivocado, al parecer. Incluso mi comprensión de lo que habíamos perdido era defectuosa. Había estado de luto por un coche, pero Roberto había estado construyendo algo mucho más significativo. Un legado de valores familiares que se suponía que sobreviviría a su muerte y nos uniría a través de las generaciones. Esa noche, llamé a Miguel por última vez. No para discutir sobre el coche, no para suplicar comprensión, sino para leerle la carta de su padre
para darle las palabras que Roberto había escrito con amor, esperanza y confianza. El teléfono sonó 6 veces antes de pasar al buzón de voz. La alegre voz grabada de Miguel me invitó a dejar un mensaje. Prometió que me devolvería la llamada pronto y sugirió que si era urgente, probara en el número de Sofía. Colgué sin hablar. No había nada lo suficientemente urgente como para justificar molestarles, nada lo suficientemente importante como para merecer la paciente explicación de Sofía de por qué mi llamada era inapropiada o inoportuna. En lugar de eso, me senté en la cocina y escribí mi propia carta. No a Miguel, porque había dejado claro que mis palabras no eran bienvenidas, sino a mí misma. Un registro de lo que había perdido, lo que había aprendido, lo que ahora entendía sobre la diferencia entre ser amada y ser tolerada. Ana, escribí, has pasado 55 años haciéndote más pequeña para acomodar la comodidad de los demás. Te has disculpado por tus sentimientos, has minimizado tu dolor y has aceptado ser ignorada por personas que deberían haberte protegido. Les has dejado convencerte de que tu duelo es irracional, tus recuerdos siniestros, tu amor inoportuno. Has olvidado que importas. Has olvidado que tus sentimientos son válidos. Has olvidado que ser una buena madre no significa aceptar la falta de respeto de tu hijo. Y ser una esposa amorosa no significa permitir que la memoria de tu marido sea tratada como nada más que ingresos inesperados. Roberto confió en Miguel para que te cuidara, pero Roberto se equivocó. Miguel ha elegido la comodidad por encima del carácter, la conveniencia por encima de la compasión. Ha elegido a una mujer que te ve como un obstáculo por encima de la madre que lo crió con amor y sacrificio. Pero tú todavía tienes opciones. Puedes seguir encogiéndote, disculpándote, aceptando ser tratada como una carga. O puedes recordar quién eras antes de que el duelo te hiciera pequeña, antes de que la pérdida te hiciera agradecer las migajas de atención de personas que deberían amarte incondicionalmente. Sellé esa carta en un sobre y la puse en la caja de herramientas junto a la de Roberto para Miguel. 2 documentos, 2 tipos de amor, 2 resultados diferentes. Su amor había sido traicionado y abandonado. El mío estaba a punto de ser reclamado. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome diferente. No mejor, exactamente, pero despierta, alerta, como si algo dentro de mí hubiera estado dormido y finalmente estuviera listo para abrir los ojos y ver con claridad. Preparé mi café y me senté en el garaje, pero en lugar de regodearme en lo que me habían quitado, empecé a pensar en lo que todavía tenía. Una casa pagada, gracias al seguro de vida de Roberto. Ahorros de los que Miguel no sabía nada. Dinero que había heredado de mis padres y que guardaba en una cuenta separada. Habilidades y conocimientos que 30 años de matrimonio me habían enseñado. Y algo más, algo que casi había olvidado que poseía. Todavía tenía algo que ellos habían pasado por alto, algo que habían descartado como poco importante porque no entendían su valor. Todavía tenía mi dignidad, mi inteligencia y mi capacidad para actuar cuando la acción era necesaria. Pero más que eso, tenía algo que los sorprendería a todos. Tenía la agenda de Roberto, llena de los nombres y números de cada mecánico, coleccionista de coches y entusiasta de los automóviles clásicos que había conocido en 30 años de trabajo. Gente que entendía lo que el Mustang representaba, que conocía su historia, que podría estar muy interesada en saber cómo se había vendido y por qué. Ya no era rabia. La rabia quema rápido y se agota enseguida. Esto era algo más frío, más constante, más peligroso. Esto era una decisión. Era una mujer que finalmente había dejado de disculparse por existir y había empezado a planear cómo reclamar lo que era suyo por derecho. Por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa real, no la expresión forzada que había estado usando para mantener cómodos a los demás. Esta sonrisa tenía dientes y un propósito detrás, y el tipo de determinación silenciosa que Roberto habría reconocido de inmediato. Vale, dije en voz alta al garaje vacío, a las herramientas de Roberto, a las manchas de aceite que marcaban dónde solían reposar nuestros sueños. Vamos a ver qué podemos construir. La primera llamada que hice fue a Eduardo Martínez,
un viejo amigo de Roberto que tenía un taller de restauración de coches clásicos en el centro. Edu había estado en nuestra casa innumerables veces a lo largo de los años, consultando con Roberto sobre piezas y técnicas, compartiendo historias sobre la historia del automóvil que podían mantenerlos hablando hasta bien pasada la medianoche. «Ana», la voz de Edu era cálida, con genuina sorpresa y alegría. «¿Cómo lo llevas, guapa? Llevo tiempo queriendo pasar a verte. Ahora estoy mejor», dije, y me di cuenta de que era verdad. «Edu, necesito preguntarte algo, y espero que seas sincero conmigo. ¿Has oído algo sobre la venta del Mustang de Roberto?» Hubo una pausa, y casi pude oírle elegir sus palabras con cuidado. «Me ha llegado un rumor, sí. Las noticias vuelan en el mundillo de los clásicos cuando una joya como esa cambia de manos. Ana, tengo que decirte que a muchos nos sorprendió. Todos sabíamos lo mucho que ese coche significaba para ti y para Roberto. ¿Sabes quién lo compró?» Otra pausa, esta vez más larga. «Sí, lo sé. Y Ana, no te va a gustar esto, pero creo que tienes derecho a saberlo. Se lo vendieron a Jaime Pastor, en Villanueva del Campo. Es un buen tipo, trata bien a sus coches. Pero…» La voz de Edu se apagó. «¿Pero qué?» «Pero pagó unos 15.000 euros menos de lo que ese coche valía realmente. O tu hijo no sabía el valor real, o tenía prisa por venderlo rápido. Un coche así, en el estado en que Roberto lo mantenía, debería haber sacado al menos 60.000, quizá más. 60.000. Miguel me había dicho que lo vendió por 45, lo que significaba que o me había mentido sobre el precio de venta, o alguien se había aprovechado de su ignorancia sobre el verdadero valor del coche. De cualquier manera, los 30 años de trabajo meticuloso de Roberto habían sido infravalorados y mal vendidos, tratados como nada más que una conveniente fuente de dinero para unas vacaciones. «Edu», dije, mi voz cada vez más firme, «¿estarías dispuesto a llamar a Jaime Pastor por mí? Me gustaría saber si le contaron las circunstancias de la venta». «Por supuesto, cielo. Jaime es un tío legal. Si sabía que el coche se estaba vendiendo a espaldas de una viuda en duelo, habría actuado de otra manera. Dame un día o dos para contactar con él, ¿vale?» Después de colgar con Edu, sentí algo que no había experimentado en meses. La satisfacción de actuar en lugar de simplemente aceptar lo que me sucedía. Durante demasiado tiempo, había sido pasiva, dejando que otros tomaran decisiones sobre mi vida, mis posesiones, mi futuro. Ahora estaba recordando lo que se sentía al tener iniciativa, al investigar en lugar de solo soportar. La siguiente llamada fue más difícil. Marqué el número de Miguel, sabiendo que probablemente no contestaría, pero necesitaba intentarlo una vez más para darle la oportunidad de arreglar esto voluntariamente. Como era de esperar, saltó el buzón de voz. «Miguel, soy mamá. He encontrado la carta de tu padre hoy, la que te escribió sobre el Mustang. Creo que deberías oír lo que quería decirte. Devuélveme la llamada, por favor. Es importante. No me devolvió la llamada ese día, ni al siguiente. Pero al tercer día, mi teléfono sonó a las 8 de la tarde, justo cuando me estaba acomodando con una taza de té y una de las revistas de coches de Roberto. «Mamá, ¿qué es eso de una carta?» La voz de Miguel tenía ese tono familiar de impaciencia, como si estuviera interrumpiendo algo mucho más importante que una conversación con su madre. «Tu padre te la escribió antes de morir, sobre el coche, sobre lo que significaba, sobre sus esperanzas para nuestra familia. Creo que deberías venir a leerla. Mamá, ya hemos hablado de esto 1000 veces. El coche está vendido, el dinero gastado, y Sofía y yo estamos siguiendo con nuestras vidas. No necesito leer ninguna carta sentimental sobre un coche que ya no está. Ninguna carta sentimental». Las últimas palabras de su padre para él, descartadas antes incluso de haberlas oído. «Miguel, tu padre confió en ti para que me cuidaras. Creyó que honrarías lo que construimos juntos como familia. Murió pensando que entendías lo que el coche representaba, que lo protegerías y me protegerías a mí. Joder, mamá, ¿te estás escuchando? Papá lleva muerto 7 meses. No puedes seguir usándolo para hacerme sentir culpable por tomar decisiones prácticas. El coche era un activo. Lo liquidé. Y usamos el dinero para algo que realmente mejoró nuestra calidad de vida.
Papá lo habría entendido. ¿Lo habría hecho? ¿Habría entendido Roberto que su hijo vendiera el legado que habían construido juntos para financiar bolsos de diseño y hoteles de 5 estrellas? ¿Habría estado orgulloso de ver la obra de su vida reducida a ingresos inesperados para la celebración de cumpleaños de su nuera? Hablé con Eduardo Martínez hoy, dije en voz baja. Me dijo que el coche valía al menos 60.000 euros. Lo vendiste por 45. O te estafaron, o me mentiste sobre el precio de venta. El silencio se alargó entre nosotros, y casi pude oír la mente de Miguel trabajando a toda velocidad, tratando de decidir qué versión de la verdad le causaría menos inconvenientes. Mira, mamá, estas cosas pasan. El mercado de coches es complicado, y tenía que venderlo rápido. Hice lo que pude dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias? ¿Qué era tan urgente que no podías esperar? No podías pedir consejo, ni siquiera decirme lo que planeabas. Las circunstancias eran que se acercaba el cumpleaños de Sofía, y quería hacer algo especial por ella. Ha sido tan paciente con todo el drama desde que murió papá, y se merecía tener algo bonito en su vida en lugar de estar constantemente lidiando con el duelo y la depresión de otras personas. El duelo de otras personas. La muerte de mi marido se había convertido en un inconveniente para Sofía, una fuente de drama que había soportado pacientemente mientras esperaba que alguien hiciera que valiera la pena. Miguel, dije, sintiendo que algo cristalizaba dentro de mí, algo duro, claro e inquebrantable. Quiero que me escuches con mucha atención. Voy a recuperar ese coche. Se rió de verdad, como si le hubiera dicho que planeaba volar a la luna. Mamá, no puedes simplemente recuperarlo. Ya no es tuyo. Se vendió legalmente y el comprador tiene todo el derecho a quedárselo. Ya veremos. ¿Qué se supone que significa eso? Pero yo ya había colgado. Por primera vez en nuestra conversación, había sido yo quien terminó la llamada, quien decidió cuándo habíamos terminado de hablar, quien se negó a seguir explicándose a alguien que ya había decidido que mis sentimientos no importaban. Me senté en la silenciosa cocina, sintiéndome extrañamente tranquila a pesar de la enormidad de lo que acababa de comprometerme a hacer. Iba a recuperar el coche, de alguna manera, no porque fuera práctico, fácil o tuviera garantía de éxito, sino porque era lo correcto, porque el legado de Roberto merecía algo mejor que ser convertido en fotos de vacaciones, porque 30 años de matrimonio, amor y sueños compartidos valían más de 45.000 euros, sin importar lo que pensaran Miguel y Sofía. Más que eso, iba a demostrarme algo a mí misma, que seguía siendo la mujer de la que Roberto se había enamorado, la persona que había sido lo suficientemente fuerte como para construir una vida, un matrimonio y una familia, el individuo que existía antes de que el duelo me hiciera pequeña, apologética y agradecida por migajas de atención de personas que deberían haberme amado incondicionalmente. Abrí la agenda de Roberto y empecé a hacer una lista de números de teléfono. Coleccionistas de coches, mecánicos, expertos en restauración, gente que había conocido y respetado a mi marido, gente que entendía que algunas cosas son más valiosas que su valor monetario, gente que podría estar muy interesada en saber que el Mustang de Roberto Morrison se había vendido en circunstancias cuestionables por un hijo que nunca había apreciado su verdadero significado. Ya no estaba enfadada. La rabia era demasiado pequeña, demasiado temporal, demasiado fácil de ignorar o de esperar a que pasara. Esto era algo más profundo y duradero, una determinación silenciosa de reclamar no solo un coche, sino mi propio sentido de la valía, mi propio derecho a ser tratada con dignidad y respeto. El reloj de la pared de la cocina marcaba el tiempo con un tic-tac constante, un tiempo que ya no se sentía vacío o interminable. Por primera vez desde la muerte de Roberto, tenía un propósito más allá de simplemente sobrevivir cada día. Tenía una misión que requeriría inteligencia, persistencia y el tipo de pensamiento estratégico que surge cuando finalmente entiendes que ser amable no te protege de las personas que están dispuestas a ser crueles. Mientras escribía nombres y números de teléfono, casi podía oír la voz de Roberto animándome, recordándome la mujer que había sido cuando nos conocimos, la persona que había sido lo suficientemente valiente
como para embarcarse en un proyecto de restauración de 30 años, con un hombre que creía que las cosas rotas podían volver a ser hermosas con suficiente paciencia y amor. Vale, Roberto, susurré a la habitación vacía. Vamos a ver qué podemos reconstruir. Edu me devolvió la llamada 2 días después, y pude oír la emoción en su voz antes incluso de que empezara a hablar. Ana, no te lo vas a creer. Hablé con Jaime Pastor, y está tan indignado con esta situación como nosotros. Resulta que compró el coche a través de un intermediario. Un tipo que decía estar gestionando la venta para una familia que necesitaba dinero rápido por gastos médicos. El corazón empezó a latirme más deprisa. ¿Gastos médicos? Eso es lo que le dijeron a Jaime. El vendedor dijo que era una pareja de ancianos que necesitaba liquidar activos rápidamente para pagar un tratamiento contra el cáncer. A Jaime le dio tanta pena que aceptó pagar el precio que pedían sin negociar, e incluso agilizó el papeleo para que tuvieran el dinero de inmediato. Las piezas iban encajando, pintando un cuadro de engaño que iba mucho más allá de lo que había imaginado. No solo Miguel había vendido nuestro coche sin decírmelo, sino que aparentemente había mentido al comprador sobre por qué se vendía, manipulando la compasión del hombre para asegurar una transacción rápida y sin preguntas. «Hay más», continuó Edu. «Jaime dice que se ha sentido culpable por la compra desde que lo recogió. Algo en toda la transacción le pareció extraño, pero no sabía decir el qué. Cuando le conté la historia real, que era el coche de Roberto vendido por su hijo sin el conocimiento de la viuda, se puso furioso. ¿Qué significa eso para recuperarlo? Bueno, esa es la parte interesante. Jaime dice que si se le puede asegurar que la venta se realizó sin la debida autorización, estaría dispuesto a hablar de devolver el coche. No le interesa sacar provecho de lo que podría equivaler a un robo, aunque técnicamente fuera legal. Robo. La palabra me golpeó como un puñetazo, pero también como una validación. Lo que Miguel había hecho no era solo insensible o desconsiderado, era una forma de robo. Tomar algo que nos pertenecía a ambos y convertirlo para su propio uso sin consentimiento ni consideración. Pero Ana, la voz de Edu se volvió más seria. Tienes que entender que esto podría complicarse. Jaime querrá algún tipo de garantía legal de que no se quedará atrapado en medio de una disputa familiar. Y está la cuestión del dinero. Incluso si Miguel estuviera dispuesto a devolverlo, lo que parece poco probable, el dinero ya se ha gastado. Esa tarde, me senté con un bloc de notas y empecé a esquematizar todo lo que sabía de la situación. Las mentiras de Miguel sobre necesitar el dinero rápidamente. Su engaño al comprador sobre los gastos médicos, el hecho de que el coche se hubiera vendido muy por debajo del valor de mercado, lo que sugería incompetencia o más deshonestidad sobre el verdadero precio de venta. Pero lo más importante, empecé a investigar los aspectos legales de lo que había sucedido. El coche estaba a nombre de Roberto y mío, lo que significaba que Miguel había necesitado mi firma o alguna forma de autorización legal para transferir la propiedad. ¿Cómo se las había arreglado para venderlo sin mi participación? La respuesta llegó cuando llamé a nuestra agente de seguros, Sara Valdés, que había gestionado nuestras pólizas de coche durante más de 15 años. «Ana, me preguntaba cuándo llamarías por esto», dijo Sara cuando le expliqué el motivo de mi llamada. Tengo que admitir que me sorprendió cuando Miguel trajo esos documentos que le daban un poder notarial sobre tus asuntos. ¿Poder notarial? Las palabras me salieron como un graznido. Dijo que estabas demasiado afectada tras la muerte de Roberto para ocuparte de asuntos financieros y que habías firmado unos papeles dándole autoridad para gestionar tus bienes. Le pregunté si querías estar presente para la transferencia de la póliza, pero dijo que estabas demasiado frágil emocionalmente para lidiar con el papeleo del seguro. Demasiado frágil emocionalmente. Demasiado afectada. Mi hijo había convencido a una agente de seguros de que yo era mentalmente incompetente para facilitar el robo de mi coche, y yo ni siquiera me había enterado. Sara, yo nunca firmé ningún poder notarial. Nunca le di a Miguel autoridad para vender ese coche, ni para transferir el seguro, ni para tomar ninguna decisión sobre mis bienes. El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante lo que parecieron minutos. Ana, si eso es cierto,
Entonces tenemos un problema muy serio. Un poder notarial fraudulento es un delito penal, no solo un asunto civil. Necesitas hablar con una abogada de inmediato. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera disgustada, que lo estaba, sino porque estaba planeando. Por primera vez desde la muerte de Roberto, mi mente trabajaba con la intensidad concentrada que una vez me había hecho buena en mi trabajo, buena gestionando nuestro hogar, buena resolviendo problemas que a otros les parecían insuperables. Miguel me había subestimado. Había asumido que el duelo me había vuelto permanentemente pasiva, que aceptaría su explicación y su autoridad sin rechistar. Había contado con que mi amor por él me haría dócil, con que mi deseo de mantener la armonía familiar me impediría defenderme. Se había equivocado en todo. La abogada que consulté, Elena Rodríguez, era una mujer de unos 60 años especializada en casos de abuso a personas mayores. Su despacho era cómodo pero profesional, lleno de libros de derecho y de esa competencia tranquila que proviene de décadas de lucha por personas que han sido aprovechadas por aquellos en quienes más confiaban. Señora Morrison, lo que su hijo hizo constituye varios delitos potenciales, dijo Elena después de revisar los documentos que había traído. Falsificación de poder notarial, estafa y potencialmente dolo incidental si mintió al comprador sobre las circunstancias de la venta. Pero, ¿podemos recuperar el coche? Esa es la pregunta interesante. El comprador fue un tercero de buena fe, que actuó basándose en información falsa. Sin embargo, si podemos establecer que la venta se realizó por medios fraudulentos, existen recursos legales. El reto será demostrar que su hijo tergiversó los hechos a sabiendas. Elena se reclinó en su silla, estudiándome con la mirada evaluadora de alguien que ha visto a muchas víctimas de traición familiar. Tengo que preguntarle esto directamente. ¿Está preparada para las consecuencias de seguir por la vía legal? Los cargos penales podrían llevar a su hijo a la cárcel. Una demanda civil podría destruir su relación para siempre. ¿Estás segura de que este es el camino que quiere tomar? Pensé en la carta de Roberto, en su confianza en que Miguel me cuidaría. Pensé en la risa de Sofía mientras presumía de sus fotos de vacaciones, en el desdén de Miguel hacia mi duelo como drama, en la forma en que habían reducido 30 años de matrimonio a ingresos inesperados. Elena, ellos destruyeron nuestra relación cuando decidieron tratarme como un obstáculo en lugar de como familia. No hago esto para hacerle daño a Miguel. Lo hago porque lo que hizo está mal. Y porque ese coche representa más que solo dinero para mí. Ella asintió lentamente. En ese caso, veamos qué podemos conseguir. Durante la semana siguiente, el despacho de Elena se convirtió en un centro neurálgico de investigación y estrategia legal. Documentamos cada aspecto de la venta fraudulenta, reunimos pruebas del engaño de Miguel y construimos un caso que dibujaba una imagen clara de manipulación deliberada, diseñada para privarme de mi propiedad. El gran avance llegó cuando el investigador de Elena descubrió que Miguel no solo había falsificado los documentos del poder notarial, sino que también había abierto una cuenta bancaria separada donde había depositado el dinero de la venta, manteniéndolo al margen de cualquier cuenta conjunta que pudiera haber levantado sospechas. Esto demuestra la intencionalidad, me explicó Elena. Sabía que estaba haciendo algo mal, o no se habría molestado en ocultar el rastro del dinero. Pero la prueba más contundente provino de una fuente inesperada: las publicaciones de Sofía en las redes sociales. Su detallada documentación de sus vacaciones en Marbella, con marcas de tiempo y etiquetas de ubicación, proporcionó un registro perfecto de cómo se había gastado exactamente el dinero robado. «Puede que tu nuera nos haya hecho un favor tremendo», observó Elena, desplazándose por la cuenta de Instagram de Sofía. Cada tratamiento de spa, cada juerga de compras de lujo, cada cena de 5 estrellas, todo está documentado aquí con fechas y lugares que corresponden exactamente a cuando se cerró la venta del coche. Mientras nos preparábamos para contactar con el abogado de Jaime Pastor sobre la devolución del coche, sentí algo que casi había olvidado que existía: la tranquila confianza que proviene de tener la razón, de luchar por algo que importa, de negarse a ser ignorada o menospreciada por gente que había contado con mi silencio. Miguel me había enseñado una lección importante, aunque no la que él pretendía.
Me había demostrado que el amor sin respeto no vale nada, que los lazos familiares sin consideración mutua no tienen sentido, que ser amable con la gente que te trata mal solo les permite tratarte peor. La mujer que había aceptado su displicente desdén hacia su duelo, que se había disculpado por sus propios sentimientos, que se había encogido para adaptarse a la comodidad de los demás. Esa mujer había desaparecido. En su lugar, había alguien más dura, más sabia e infinitamente más peligrosa para quienes confundían la amabilidad con la debilidad. Ya no era la viuda afligida que podía ser manipulada con promesas de armonía familiar. Era la esposa de Roberto Morrison y venía a reclamar lo que nos pertenecía a ambos. La llamada llegó un jueves por la mañana, mientras revisaba documentos legales en la mesa de la cocina. El nombre de Miguel apareció en la pantalla de mi teléfono y, por un momento, consideré dejar que saltara el buzón de voz, pero algo me dijo que esta conversación sería diferente. «Mamá, tenemos que hablar». Su voz era tensa, controlada, pero pude oír el pánico subyacente. «¿Puedes venir esta noche? Sofía va a preparar la cena». Sofía va a preparar la cena. Después de todo lo que había pasado, todavía pensaba que podía manejarme con la promesa de una comida casera y una falsa armonía familiar. «Estoy ocupada esta noche, Miguel. ¿De qué querías hablar?» «Mira, una abogada me llamó ayer haciendo preguntas sobre el coche de papá. No sé qué les has contado, pero estás haciendo de esto un problema mucho más grande de lo necesario». Una abogada. Como si Elena Rodríguez fuera una persona cualquiera que había contratado para causar problemas, en lugar de una letrada respetada y especializada en casos exactamente como el mío. La abogada hace preguntas porque lo que hiciste fue ilegal, Miguel. Falsificaste documentos, mentiste al comprador y robaste mi propiedad. No son acusaciones, son hechos. Por el amor de Dios, mamá, no he robado nada. El coche era legalmente parte de la herencia de papá, y como su hijo, tenía todo el derecho a decidir cómo gestionar sus bienes. En realidad, Miguel, no lo tenías. El coche estaba a nombre de los dos, lo que significa que necesitabas mi consentimiento o autorización legal para venderlo. Como falsificaste los documentos del poder notarial, lo que hiciste constituye un delito de estafa, falsedad documental y abuso a una persona mayor. El silencio se alargó entre nosotros, y casi pude oírle tratando de averiguar cuánto sabía yo realmente, cuántas pruebas había reunido, cuán grave podría ser el problema legal al que se enfrentaba. «Mamá, mira, quizá cometí algunos errores con el papeleo. Quizá debería haber hecho las cosas de otra manera, pero tienes que entender que intentaba ayudarnos a los dos. Estabas tan deprimida después de que papá muriera, tan perdida y confundida. Pensé que encargarme del tema del coche sería una cosa menos de la que preocuparte. Una cosa menos de la que preocuparme. Todavía intentaba presentar el robo como amabilidad, el engaño como protección, la traición como cuidado. Miguel, he visto los extractos bancarios. Sé lo de la cuenta separada donde depositaste el dinero. Sé las mentiras que le contaste a Jaime Pastor sobre los gastos médicos. Sé de cada tratamiento de spa y cada bolso de diseño que Sofía compró con el dinero de la venta del legado de mi marido. Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. La paciencia condescendiente había desaparecido, reemplazada por algo más afilado y desesperado. «Vale, de acuerdo. ¿Quieres jugar duro? Pues hablemos de jugar duro. Llévame a juicio por esto. Y me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de madre has sido. ¿Cómo me has estado manipulando con la culpa desde que papá murió? ¿Cómo has estado usando su memoria para controlar mi vida y mi matrimonio?» La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotros, y me di cuenta de que este era el momento para el que me había estado preparando sin saberlo. Esta era la prueba de todo lo que había aprendido sobre mí misma en los últimos meses, todo lo que había descubierto sobre la diferencia entre ser amada y ser tolerada. «Miguel», dije con voz firme y clara, «haz lo que creas que tienes que hacer. Pero entiende esto. No soy la mujer rota e indefensa de la que te has estado aprovechando durante los últimos 7 meses. Soy la esposa de tu padre y voy a recuperar ese coche». Colgué antes de que pudiera responder, y por primera vez en nuestra relación,
No sentí culpa por terminar una conversación en mis propios términos. Elena me llamó una hora después, con una noticia que lo cambió todo. Ana, el abogado de Jaime Pastor me ha contactado esta mañana. Jaime quiere reunirse contigo personalmente antes de tomar una decisión sobre la devolución del coche. Ha accedido a traer el Mustang al taller de Edu Martínez mañana por la tarde, para que puedas verlo y para que pueda escuchar tu versión de la historia directamente. Me empezaron a temblar las manos. Después de todos estos meses, después de todas las maniobras legales y la investigación, iba a ver el coche de Roberto de nuevo. El trayecto hasta el taller de Edu fue como viajar en el tiempo. Cada esquina, cada semáforo, cada lugar familiar me recordaba los paseos que Roberto y yo habíamos dado en el Mustang, las rutas de domingo por la tarde sin más destino que el placer de estar juntos en un coche que habíamos restaurado con nuestras propias manos. Edu me estaba esperando cuando llegué, su rostro curtido, surcado por la preocupación y la expectación. Todavía no ha llegado, pero llamó hace unos 10 minutos. Debería estar aquí en cualquier momento. Esperamos juntos bajo el sol de la tarde, dos personas que entendían que los coches podían ser más que un medio de transporte, que la restauración era una forma de amor, que merecía la pena luchar por ciertas cosas sin importar su valor monetario. El sonido me llegó antes de verlo. El rugido distintivo de un motor V8 perfectamente afinado, la poesía mecánica que Roberto había pasado 30 años componiendo. Se me encogió el corazón cuando la familiar silueta roja dobló la esquina, con los cromados brillando al sol y la pintura reflejando el cielo como un espejo. Jaime Pastor era más joven de lo que esperaba, quizá 45 años, con los movimientos cuidadosos de alguien que entiende el valor de lo que conduce. Aparcó el Mustang con suavidad, apagó el motor con evidente reticencia y se quedó sentado un momento antes de salir. Cuando finalmente salió del asiento del conductor, su expresión era una mezcla de admiración por el coche y pesar por las circunstancias que nos habían reunido. «Señora Morrison», dijo extendiendo la mano, «soy Jaime Pastor, y tengo que decirle que me avergüenzo de formar parte de esta situación». Los tres nos quedamos alrededor del coche como dolientes en un funeral, cada uno de nosotros entendiendo que esto no era solo una cuestión de propiedad o derechos legales, sino de algo más fundamental, de la verdad, del respeto, de la diferencia entre lo que es legal y lo que es justo. «Es una preciosidad», dijo Jaime en voz baja, pasando la mano por el lateral del coche. Su marido era un maestro artesano. Cada detalle es perfecto, cada componente restaurado a una condición mejor que la original. Nunca he visto un trabajo de esta calidad. Rodeé el coche lentamente, viendo la obra de Roberto en cada detalle cuidadosamente elegido. Los parachoques cromados que había pulido hasta que brillaban como joyas. Los asientos de cuero que había acondicionado con productos investigados y seleccionados durante meses de cuidadosa deliberación. El vano motor donde cada componente estaba colocado con la precisión de un relojero. Pero más que la artesanía, podía sentir su presencia, en el asiento del conductor, donde sus manos habían agarrado el volante, en el asiento del copiloto, donde me había sentado a su lado en innumerables viajes, en la esmerada atención a los detalles que solo alguien que amara de verdad los coches notaría o apreciaría. «Señor Pastor», dije finalmente, «quiero que sepa que no le culpo de nada de esto. Le mintieron. Le manipularon para que realizara una transacción que nunca debería haber ocurrido. Pero este coche no es solo un bien o un objeto de coleccionista. Es la historia de mi matrimonio, 30 años de sueños compartidos, de sábados por la mañana y del tipo de amor que construye algo hermoso». Jaime asintió, sin apartar los ojos del coche. «Señora Morrison, llevo 20 años restaurando coches y nunca he poseído nada tan especial. Pero no puedo disfrutarlo sabiendo cómo ha llegado a mis manos. Si lo quiere de vuelta, es suyo. No quiero dinero y no quiero sacar provecho del engaño de su hijo». La generosidad de su oferta me golpeó como una ola de emoción que no esperaba. He aquí un extraño, alguien que no me debía nada, ofreciéndose a renunciar a algo valioso porque era lo correcto. «Señor Pastor, no puedo pedirle que asuma usted la pérdida económica. Usted pagó por este coche de buena fe. Señora Morrison,
Hay cosas más importantes que el dinero. Su hijo se lo robó, y no quiero ser parte de ese robo, ni siquiera accidentalmente. Mientras discutíamos los detalles de la devolución del coche, sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo alivio o gratitud, sino una especie de reconocimiento. Así era la integridad. Esto era lo que significaba hacer lo correcto incluso cuando era costoso, incluso cuando era un inconveniente, incluso cuando nadie te obligaría a actuar con honor. El contraste con el comportamiento de mi hijo era tan marcado que casi me dejó sin aliento. Esa noche, mientras estaba en mi cocina haciendo planes para el regreso del coche, Miguel llamó de nuevo. Esta vez, su voz era diferente, más pequeña, más desesperada, despojada de la arrogante confianza que había mostrado apenas unos días antes. «Mamá, por favor, arreglemos esto entre nosotros. No lo conviertas en un asunto legal. Encontraré la manera de devolverle el dinero a Pastor. Lo arreglaré. Pero por favor, no destruyas a nuestra familia por un coche». «Miguel», dije en voz baja, «tú destruiste a nuestra familia cuando decidiste tratarme como un obstáculo en lugar de como tu madre. Cuando falsificaste documentos, mentiste a extraños y gastaste el dinero robado de mi duelo en vacaciones de lujo. Yo no te he hecho esto. Te lo has hecho tú mismo, pero soy tu hijo. ¿Es que eso no significa nada?» Por un momento, casi vacilé. Casi dejé que su apelación a la sangre y a la historia anulara todo lo que había aprendido sobre la diferencia entre ser amada y ser utilizada. Pero entonces pensé en la carta de Roberto, aún sin leer por el hijo al que iba destinada. Pensé en la integridad de Jaime Pastor, en su disposición a sacrificarse económicamente para hacer lo correcto. Pensé en la mujer que había sido antes de que el duelo me hiciera pequeña, y en la mujer en la que me estaba convirtiendo mientras luchaba por recuperar mi dignidad. Ser mi hijo lo significa todo, Miguel. Por eso lo que hiciste fue imperdonable. La mañana en que conduje el Mustang a casa fue la primera mañana en 8 meses que me desperté sin el peso del duelo, oprimiéndome el pecho. No porque el dolor de perder a Roberto hubiera desaparecido, eso siempre sería parte de mí, sino porque finalmente había recuperado algo que hacía que su recuerdo volviera a estar completo. Jaime Pastor había insistido en entregar personalmente el coche en la entrada de mi casa, rechazando cualquier compensación más allá de saber que volvía a donde pertenecía. Mientras firmaba los papeles de la transferencia, me estrechó la mano con la firmeza de alguien que entiende que la integridad a veces cuesta dinero, pero siempre se ve recompensada con el respeto por uno mismo. «Señora Morrison», dijo mientras se preparaba para irse en la camioneta que lo había seguido hasta mi casa, «espero que traiga el coche a algunas de las concentraciones de clásicos de por aquí. La gente debería ver cómo es una restauración de verdad y conocer la historia que hay detrás. La historia que hay detrás. Durante tanto tiempo, había temido que la historia de Roberto terminara con su muerte, que el coche se convirtiera en un objeto de colección más en el garaje de otra persona, desconectado del amor y la dedicación que lo habían creado. Ahora entendía que la historia todavía se estaba escribiendo, y que era yo quien sostenía la pluma. El primer paseo fue casi ceremonial. Arranqué el motor en la entrada y me quedé sentada un momento, escuchando el rugido que Roberto había afinado a la perfección, sintiendo el volante que sus manos habían agarrado miles de veces. El coche se sentía como ponerse un jersey favorito que se había perdido y vuelto a encontrar. Familiar, reconfortante, exactamente como debía ser. Conduje lentamente por el vecindario, pasando por las casas donde había vivido como esposa, madre y miembro de una familia que pareció, durante un tiempo, permanente e inquebrantable. Pero la mujer al volante ahora era diferente de la que había conducido por estas calles 8 meses atrás. Más fuerte, más lúcida, menos dispuesta a hacerse pequeña por la conveniencia de otros. El coche se comportaba exactamente como Roberto lo había ajustado. Sensible, suave, potente cuando se le pedía, pero dócil cuando se le trataba con respeto. Cada cambio de marcha, cada curva, cada aceleración me traía recuerdos del hombre que me había amado lo suficiente como para enseñarme que las cosas hermosas valían el trabajo que requerían. 3 días después, Elena Rodríguez llamó con la resolución final del caso. «Ana, el abogado de Miguel me ha contactado esta mañana.
Ha aceptado declararse culpable de los cargos de estafa y falsedad documental, a cambio de la restitución del daño y trabajos para la comunidad. No irá a la cárcel, pero tendrá antecedentes penales y se le exigirá que pague una indemnización por los daños morales y las costas legales en las que has incurrido. Justicia. No del tipo vengativo que destruye a las personas, sino del tipo reparador que reconoce el mal hecho y exige responsabilidad. Miguel afrontaría las consecuencias de sus actos, pero también tendría la oportunidad de aprender de ellos y convertirse en una persona mejor, si decidía aprovecharla. Hay algo más, continuó Elena. Le pidió a su abogado que te entregara un mensaje. Quiere leer la carta de su padre. Esa tarde, me senté en mi garaje con la carta de Roberto en las manos, esperando a que el hijo que había criado llegara para escuchar por fin las palabras que su padre había escrito con amor, esperanza y confianza. Cuando el coche de Miguel apareció en la entrada, no sentí nada de la ansiedad o la esperanza desesperada que habían caracterizado nuestras interacciones durante meses. En su lugar, sentí la tranquila confianza de alguien que había luchado por lo que importaba y había ganado, no mediante la manipulación o la culpa, sino a través de la determinación y el apoyo de personas que entendían la diferencia entre lo que es legal y lo que es justo. Miguel parecía mayor cuando salió de su coche, desgastado por las consecuencias de unas decisiones que le habían parecido tan razonables cuando las tomó en secreto. Entró en el garaje lentamente, como alguien que se acerca a una tumba, y se detuvo cuando me vio sentada junto al Mustang. «Mamá», dijo, y por primera vez en meses, su voz no transmitía impaciencia, ni condescendencia, ni la sugerencia de que le estaba molestando con mi existencia. «Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que lo siento». Le entregué la carta sin hablar, observando cómo reconocía la letra de su padre en el sobre, viendo cómo cambiaba su rostro al darse cuenta de lo que sostenía. La leyó de pie, apoyado en el banco de trabajo de Roberto, su expresión pasando de la curiosidad a la comprensión y a algo que se parecía al duelo por las oportunidades que nunca podrían recuperarse. Cuando terminó, dobló la carta con cuidado y miró el coche con ojos que finalmente parecían ver lo que representaba. «Confiaba en mí», dijo Miguel en voz baja. «Papá confiaba en mí para que te cuidara, y yo usé esa confianza para hacerte daño». «Sí», dije, porque no tenía sentido suavizar la verdad o hacerle más llevadera la culpa. «Lo hiciste. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, Miguel. Algunas cosas, una vez rotas, no vuelven a ser como antes. Pero puedes elegir ser diferente de ahora en adelante. Puedes elegir ser el hombre que tu padre creía que podías llegar a ser». Nos sentamos en silencio durante un rato, rodeados de las herramientas y los recuerdos de una vida que se había construido sobre la paciencia, la dedicación y la creencia de que las cosas hermosas valían el trabajo que requerían. El Mustang brillaba bajo la luz de la tarde, cada superficie reflejando el amor y la habilidad de Roberto, cada detalle una prueba de que algunas cosas podían sobrevivir incluso a las peores traiciones. «Sofía ha pedido el divorcio», dijo Miguel finalmente. Cuando se enteró de los cargos penales, cuando se dio cuenta de que sus fotos de las vacaciones se estaban usando como prueba en el juicio, decidió que yo no era el tipo de marido que quería. No sentí ninguna satisfacción en su dolor, ninguna sensación de revancha porque su matrimonio se hubiera derrumbado bajo el peso de unas decisiones que le habían parecido tan atractivas cuando las tomó en secreto. Sofía le había mostrado exactamente quién era cuando le animó a ignorar mi duelo y a vender mi coche para su placer. Ahora él estaba aprendiendo lo que se sentía al ser descartado cuando alguien decidía que ya no le eras útil. «Lo siento, Miguel. Sé que la querías». ¿La quería? ¿O quería la forma en que me hacía sentir conmigo mismo? ¿La forma en que me miraba cuando podía darle cosas caras y llevarla a los sitios a los que quería ir? Era una pregunta que tendría que responder por sí mismo, pero hacérsela era un comienzo. «Mamá», dijo mientras las sombras de la tarde se alargaban, «sé que no tengo derecho a pedir esto, y sé que podrías decir que no, pero ¿me enseñarías sobre el coche? Sobre lo que papá intentaba mostrarme todos esos años cuando yo era demasiado joven
¿O demasiado estúpido para prestar atención? Miré a mi hijo. Le miré de verdad, y vi más allá del hombre que había traicionado mi confianza al niño que una vez se sentó en un cubo de pintura vuelto del revés, haciendo preguntas interminables sobre carburadores y cadenas de distribución. Ese niño todavía estaba allí, debajo de los errores, el egoísmo y las malas decisiones que nos habían llevado a este momento. Empezaremos por lo básico, dije, levantándome y caminando hacia el armario de herramientas de Roberto. Pásame ese juego de llaves de vaso. Tu padre siempre decía que lo más importante de la restauración era aprender a ver el potencial en las cosas que otros habían dado por perdidas. Mientras Miguel torpemente manejaba herramientas que no había tocado en 20 años, mientras escuchaba con la atención de alguien que finalmente entendía lo que casi había perdido para siempre, sentí que algo cambiaba en el espacio entre nosotros. No el perdón. Eso llevaría tiempo. Y la confianza tendría que reconstruirse lentamente, con cuidado, como se restaura un coche clásico, componente a componente. Pero había una posibilidad. La posibilidad de que las cosas rotas pudieran volver a ser hermosas con suficiente paciencia y amor. La posibilidad de que las personas pudieran aprender de sus errores y elegir ser mejores. La posibilidad de que las familias, como los coches, pudieran sobrevivir incluso a los peores daños si alguien estaba dispuesto a hacer el trabajo necesario para repararlas. Esa noche, después de que Miguel se fuera con grasa bajo las uñas y el comienzo de la comprensión en sus ojos, saqué el Mustang a dar un largo paseo por el campo. El sol se ponía detrás de unas colinas que Roberto y yo habíamos explorado juntos, pintando el cielo en tonos dorados y ámbar que hacían que todo pareciera un cuadro. Conduje con las ventanillas bajadas, sintiendo el viento en mi pelo y la potencia del motor bajo mis pies, comprendiendo por fin que hay cosas demasiado valiosas para ser vendidas, demasiado importantes para ser abandonadas, demasiado hermosas para ser reducidas a ingresos inesperados para los sueños de otros. La carretera se extendía ante mí, llena de posibilidades que no había imaginado cuando pensaba que mi historia terminaba con la muerte de Roberto. Había descubierto que era más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que pensaba y más valiosa de lo que la gente que no me quería bien había intentado convencerme. Y lo más importante, había aprendido que la dignidad no es algo que otros puedan quitarte. Es algo que eliges reclamar para ti misma, una decisión a la vez, un día a la vez, un kilómetro a la vez por carreteras que te llevan a donde sea que decidas ir. Mientras volvía a casa en la creciente oscuridad, con los faros del Mustang cortando unas sombras que ya no parecían amenazadoras, comprendí que el legado de Roberto no era solo un coche. Era el conocimiento de que el amor de verdad, construye cosas que perduran, que el trabajo paciente crea belleza, que vale la pena cumplir algunas promesas, incluso cuando cumplirlas requiere que luches por aquello en lo que crees. Había cumplido mi promesa a él y a mí misma. Había reclamado lo que nos pertenecía a ambos. Y ahora, con la carretera abierta por delante y el sonido de un motor perfectamente afinado cantando bajo mis pies, estaba lista para descubrir lo que venía después en una historia que, por fin, era lo suficientemente valiente como para escribirla yo misma.